3 en Alemania y 1 en Holanda. Conductor 1, país comienzo, Francia. Aquí vamos a entrar a Luxemburgo. ¿Cómo va a ser? Si era como un patio de una casa. No, digo, aquí imposible entrar con el camión. Como podéis ver, aquí son las 3 de la mañana y no hay nadie. Siempre se te puede complicar las cosas. Atasco y más atasco. Sí, es que es normal. Es lunes por la mañana. Y para entrar al centro, ¿Ves? Os decíamos cómo vamos a salir. uff. Veremos a ver si no le damos a la furgoneta esa. Mira qué estrecho. Nederland. Hola, Hola. estamos aquí en Valencia, nos acaban de cargar. Sí, esta vez subimos con 4 descargas. 3 en Alemania y 1 en Holanda. Llevamos tiempo sin ir a Holanda, así que tenemos muchas ganas. Sí, y más que son sitios de esos de los que llegas y te descargan ellos. O sea que este viaje no vamos a tocar la mercancía para nada. Este viaje tenemos suerte. Sí, ya está bien, ¿no? Sí. En cambio, son sitios pequeños, ya lo veréis. Sí, venid con nosotros, acompañadnos. Os llevamos en el camión, vámonos. Casi hemos cruzado toda Barcelona. Como podéis ver, vamos con una tranquilidad que esto no parece. Estos son los fines de semana. Te lo encuentras así. Por eso nos gusta mucho salir el sábado, porque bueno, si sales el sábado hay menos tráfico de camiones. Bueno, hay de coches, pero de camiones no. ¿Cómo vas? Aquí vamos. Estaba pensando, ¿te acuerdas el otro día que salía el tío ese diciendo que hay que ver cómo molestan los camiones en la carretera? Ojalá los quiten a todos. Y digo yo, anda que si los llegan a quitar. ¿Qué sería de ese, de mí, de ti, de todos? Ya, pero hay gente que no se entera. ¿Y qué sería sin médicos, sin albañiles, sin agricultores, sin todo tipo de profesiones? Pero es como la gente no piensa en eso. Así es. Pero bueno, al menos ahora podemos circular bien, ¿no? Sí, porque bueno, he escuchado que se ha acabado la huelga. Es que hubo una huelga aquí en la salida de España, en la frontera con Francia. Hubo una huelga. El otro día tardemos, ¿cuántas horas? Nos hicimos 40 kilómetros en 4 horas y pico, algo de eso. Claro, estaban los agricultores, habían cortado la AP7, ahí más adelante, a la altura de Girona, creo que fue. Sí, de Figueres. Y todos por la Nacional. Imagínate lo que había ahí. Todos, los que subían, los que bajaban, todos. Pero claro, es que los tienen de qué manera. A ver si habrán llegado a un acuerdo. Si han limpiado la carretera y tal, es que o les ha dado algo o les ha prometido algo. A ver, ojalá cumplan las promesas. Esperemos que sí. Es que últimamente yo no sé lo que pasa, pero como podéis ver, todos están descontentos. Los agricultores de España, Alemania, Bélgica, Francia, todos están. Se ve que. Porque no van bien las cosas. Cada vez las cosas van a peor. Yo no sé en otros países, pero aquí en Europa. Se ve que los gobiernos que tenemos aquí no se dan cuenta que, como decía aquel, tú a un médico puedes necesitarlo una vez a la semana, a un abogado una vez al mes, pero a un agricultor lo necesitas 3 veces al día, porque si no... Hombre, si no, no comes. Pero claro, como hoy en día todo pasa por caja, que todo es money, no, todo es por interés. Así los tienen.
Pero bueno, ojalá se solucione todo y vuelva a la normalidad. Pues sí, porque llevamos ya que si hubo una huelga en Alemania, luego en Francia, ahora en España, llevamos como unos meses complicados. Algunos sabréis, los que habréis pillado, huelga por todos estos sitios. Pero bueno, deben pedir sus derechos. Es normal. Y vamos para allá. ¿Por dónde estamos? Pues estamos casi entrando en Francia. Para los que no saben, para los que son de fuera, para ir a Alemania desde España tienes que cruzar toda Francia. Vale, pues estamos en la AP7. La AP7 es la autopista que une Francia con España por la parte catalana, por la parte de Barcelona, digamos. Una vez que entras en Francia, esa autopista cambia su nombre, se llama la A9. Y así, nos faltan como unos 2 minutos para entrar en Francia. Ya mismo entramos. ¿Veis? Nos quedan 2 kilómetros y ya estamos en la frontera. Y como vamos a menos de 60, tenemos que poner los 4. Subimos a 47 kilómetros por hora. ¿Qué quieres? Mira, Con Francia. 18 toneladas de peso. Esto sube muy lento. Sí. El que puede, puede. Nosotros Y el esta que vez no. Y el que no, pues nada. Toca aguantarse. Ahora bajaremos con fuerza. Bueno, Esto es lo que queda de la frontera. ¿Veis? Por suerte no hemos pillado ningún corte, nada. si hemos pasado todo bien. ¿Veis? Aquí está la policía, la aduana. Y ya estamos en territorio francés. Ahora toca bajar todo lo que hemos subido. Pasa que aquí tenemos que bajar a 70. No, los camiones de hoy en día vienen preparados con todo. Este, por ejemplo, ahora tú le pulsas la velocidad con la que quieres que baje una pendiente y mantiene esa velocidad sin ningún problema. Recuerdo el que llevábamos antes, no veas, a la más mínima se te soltaba, se ponía casi llegando a 100. Daba eso un miedo. Yo empezaba bajando poquito a poco. Me daba miedo, decía, verás. Pero bueno, Sí, este lo vas poniendo, dices, a 80 y él va solo alternando los frenos con los retarders y todo lo que lleve y sin ningún problema te baja la pendiente por muy larga que sea, él se apaña. Imaginaros lo que tenían que pasar los camioneros de antes. antiguamente seguro que era mucho más difícil esta profesión con los camiones antiguos. ¿Tú te acuerdas aquel hombre que nos comentaba que iba bajando la cuesta a 40, cambiando la marcha, reduciendo y rezando de vez en cuando? Sí, me acuerdo. Y ahora llegará el día en que estos vayan solos. Bueno, esperemos que todavía no.
todavía sigamos un poco, ¿no? que podamos todavía tener trabajo para más adelante. Y aquí vamos. Pues nada, pues nos queda largo camino hasta Alemania. En cuanto entremos aquí pasando el peaje, toca pararse y ponerle el país, porque llevan 1 año y pico, ¿no? Desde que han puesto una ley que al cruzar la frontera tienes que parar y ponerle el país en donde has entrado. Por ejemplo, a nosotros nos toca parar y ponerle como que estamos en Francia. En Francia, aunque este camión tiene GPS, el tacógrafo tiene GPS y todo, aún así tenemos que seguir poniendo. Una nueva ley que han puesto. Sí, Que yo así no la está. entiendo mucho, pero Que tú pasas la frontera y te encuentras 20 camiones parados, poniendo el país. No sé con qué fin, pero bueno. Este tacógrafo, en cuanto hayas pasado la frontera, ya te pone Francia. O sea que... Pero bueno, más cosas para hacer. sí, ¿no? A la larga lista de cosas, pues, una más. Nada, ¿Veis cómo todos paran? incluido nosotros. Sí. ¿Veis? Paramos, Me toca meter el país. pones martillos, entras país comienzo, entrada conductor 1, país comienzo, Francia. Sales, conductor, país comienzo, Francia. Ya está. Y sales. Ya País metido, ¿no? está. Y aquí se arma la de Cristo. Ya está el tío que ha entrado después y quiere salir. ¿Veis? Por Y eso no por- lo entiendo, porque se arma mucho follón. Y porque hoy somos 4 camiones. Porque hoy es sábado. Y todos somos frigoríficos. Imagínate un día de normal, un día laboral de lunes a viernes, que hay lonas, frigos, cisternas, de todo. Claro, porque a partir de esta noche a las 10 solo pueden circular los camiones frigoríficos. Los que lleven temperatura. Los que llevamos comida somos los que podemos circular. Vamos viendo qué tal se nos da. Aquí vamos. El camino. Solo nos quedan 15 horas. Bueno, poco a poco. Buenos días. Estamos aquí en un parking, nos acabamos de despertar. Buenos días. Buenos días. Ya estoy con el café. Hay que desayunar. Mira, tenemos aquí un desayuno rico. Hay que coger fuerzas para llegar a Alemania. Sí, Y nada, en un ratico vamos saliendo. vamos a desayunar. Vamos. Y seguimos con la ruta. Es que 9 horas no dan para mucho. Ya te digo. Como pares de noche, duermes en cuando te has despertado, te queda 1 hora de pausa. Desayunas, te das una ducha y corriendo. Ya hay que arrancar. Y aquí seguimos, dirección Luxemburgo. ¿Qué te parece? Aquí vamos. Hay un poco de tráfico. Porque bueno, es domingo. Pero no hay camiones. Hay solo coches.
¿Por dónde estamos? Estamos aquí por Alemania, estamos por la B51. La 51, que la llamamos, es una nacional que siempre que entramos por Luxemburgo y vamos a Colonia, o dirección Colonia, siempre cogemos esta nacional. Nos quedan hasta la descarga, nos quedan unas 2 horas y media hasta la primera. Iremos por ahí cerca, buscaremos un aparcamiento y ya de esta forma, como es a las 3 de la mañana la descarga, de esta forma empezamos a las 3. Empezando a las 3 tenemos disponibilidad hasta mañana a las 12 de la noche. Y así, en cuanto nos quedemos vacíos, si nos dan retorno, pues podemos cargar y al menos buscar un parque. Estamos más cerca también. Mirad, ahí hay un control. Sí, porque están con el radar y todo. Bueno, es domingo. Como no hay mucho tráfico de camiones, pues ahora paran a los coches. Qué bonito y qué verde. Sí, aquí sí, está precioso. Y en verano más. ¿Y esta noche qué? Bueno, en las descargas de esta noche, como ya os hemos dicho, nosotros no tocamos la mercancía. Sí, tenemos suerte de que esta descarga no hay que tocar la mercancía ni nada. Solo toca esperar que nos descarguen y ya está. Son empresas pequeñas. Pero bueno, empresas pequeñas, buenaventuras. Una está en medio del pueblo, allí en una así, otra está en un mercado que llegas y está así de camiones de todo. Pero la pequeña esa tiene lo suyo. La primera vez que estuvimos ahí, ya os imagináis, pensamos que ahí que no era, digo, ahí no es el sitio, porque ¿dónde va a ser? ¿Cómo va a ser si era como un patio de una casa? No, digo, aquí imposible entrar con el camión. Fue dejar el camión en la calle, la Ana se quedó dentro y yo, documentación en mano, chaleco puesto, ir ahí tocando las puertas a ver por dónde se entra. Y viene y me dice, si hay 3 muelles. Digo yo, 3 muelles, ¿dónde van a ver? ¿Allí? Pues no os imagináis, sí que había 3 muelles. Esta noche os lo vamos a enseñar. Allí es una empresa donde para entrar uno tiene que ir conduciendo y el otro mirando. Y para salir igual. Igual, o uno conduciendo y 2 mirando, porque ahí lo mismo arreglan coches que descargan mercancía total. Hay como en un patio un lío ahí de todo, de coches de todo. Y para salir a veces no ves. Mira, que muchas veces por las empresas pequeñas es lo que tienen. Sí, una vez, ¿te acuerdas que nos encontremos allí a un compañero que no quería entrar? Decía, no, aquí yo no puedo entrar, porque claro, si vas la primera vez, tú no, ni por la cabeza se te pasa que tienes que entrar allí. Vamos. A ver qué tal nos irá la noche. Mirad, este es un puente para los animales salvajes. Este puente une los 2 bosques y por ahí cruzan los animales. Qué interesante. Sí, lo hicieron creo que el año pasado fue. Sí, hay muchos en Alemania. Y en Francia, ¿no? Sí, hay muchísimos. Porque de esta forma quedan unidos los bosques, uno con otro. Bueno, no os vayáis muy lejos, que nada descargamos. Nos vemos ahí en la descarga. Nos vemos en la descarga. Seguidnos. Como podéis ver, aquí son las 3 de la mañana y no hay nadie. Madre mía. Ya vamos con retraso en todas las descargas por culpa de esta. De verdad. Hay camiones. Sí, hay Están un compañero. metiendo el muelle, pero aquí No hay nadie. Nos meteremos en un muelle y esperamos. No nos queda otra. Para que veáis que siempre se te puede complicar las cosas. sí,
nos metemos en muelle para estar. Sí, para estar ahí cuando llegan, pues nos descargan. Llega uno aquí a las 3 de la mañana y se encuentra con ese cartel. Dice que los empleados del almacén están listos para descargar la mercancía a partir de las 7 horas. Se ve que han cambiado el horario sin avisar a los de España. Pues nada, a esperar. Aquí hay varios compañeros en los muelles. Nosotros también nos hemos puesto en uno. ¿Veis? Y a esperar. No queda otra. Pues nada, si vienen a las 7, nos vamos a la camita, ¿no? Sí, nos pondremos un poco porque Quedan 4 horas hasta las 7. esperar así sentado para que... Pues nada, que vengan pronto. Al parecer ya nos está descargando. Son las 7:13. ¿Qué os parece? Desde las 3 aquí. 4 horas. Estas son las aventuras que decíamos. En las empresas pequeñas siempre tiene que haber algún fallo. Siempre. Pues nada, esperamos que no nos tenga mucho rato y nos podamos ir. Mirad cómo está el GPS a esta hora de la mañana. Atasco y más atasco. No sé cómo vamos a llegar a la segunda descarga. Hay 28 kilómetros y 16 minutos de atasco. Y va subiendo a este ritmo. Y mira que estamos en la primera descarga. Hasta la última de Holanda, no sé cuándo vamos a llegar. Seguramente nos digan de que la tendremos que dejar para mañana. ¿Ya está? Bueno, ya tenemos los papeles. ¿Ya te han dado los papeles? Ya nos podemos ir, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya está bien desde las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, pues nos vamos al siguiente sitio. Y aquí estamos, en el atasco que os enseña. Vamos poco a poco. Pero aún nos quedan 6 minutos de atasco. Sí, es que es normal. Es lunes por la mañana. Y para entrar al centro, vamos al mercado de Essen, aquí. Yo no sé en otros sitios, pero aquí en Alemania la mayoría de mercados están justo en el centro de la ciudad, justo ahí en el centro. Y para entrar, pues imagínate. Un poco complicado. Y más un lunes por la mañana. Por eso a mí me hubiera gustado pues que nos hubieran descargado a las 3 cuando lleguemos al sitio. Pero claro, ya llevamos un retraso de 4 horas. Por culpa que como lleguemos al primero estaba cerrado, pues nada. Esas 4 horas que harán, pues darán lugar a que cuando lleguemos al último o al penúltimo nos digan está cerrado, mañana. Esperemos que no pase, pero es posible. Claro, desde España tenían un horario y cuando llegas aquí es otro, que lo han cambiado. Y aquí vamos llegando al mercado. Tarde, ¿Qué hora es? son casi las 9. Ya casi las 9, cruzar una ciudad, llegar a un mercado. Cuando los mercados se suele descargar de noche. A esta hora ya los mercados están a punto de cerrar. O nada.
A ver si descargamos rápido aquí. Esa es la empresa. ¿Qué os parecen estos muelles? Qué bajada tiene. Bueno, aquí va. Jorge se ha ido con la documentación y esperemos descargar pronto aquí para poder ir al siguiente sitio. Y aquí estamos, que nos han dado el último muelle, el de la esquina. Mira qué justito entra. Como cuando te castigan por llegar el último. Eso es lo que nos ha pasado. Nos han castigado por llegar los últimos. El peor muelle. Qué justito. Bueno, esperemos que nos descargue pronto. Hemos tenido suerte. Al final nos han descargado en 10 minutos. Pues sí. Vamos. Nos vemos en la próxima. Mirad qué clima tenemos. Hoy es un día gris. Hoy el sol no nos acompaña. Ya nos queda poco para llegar al tercer sitio. Vamos llegando. Justo en medio del pueblo. Justito. Mirad aquí por esta calle, pero como por aquí no se puede con camión, tenemos que dar la vuelta a la rotonda. Y vamos llegando. Mirad, ¿ves esas casas ahí rojas? Ahí es la empresa. Justo en medio de estas casas. Aquí está el sitio que la primera vez no sabíamos si entrar o no. Ahora hay unos camiones aquí esperando. Mirad, la primera vez dijimos, por aquí no, es imposible. ¿Cómo vamos a Entre entrar con un esas- camión aquí? ¿Cómo vamos a entrar entre estas casas? Y a las 4 de la mañana, todo oscuro, una oscuridad aquí que no se veía nada. Aquí está la entrada a la empresa. ¿A que ni te imaginas que hay muelles? No parece. Así era yo la primera vez. Cuando me dijo Jorge, si hay 3 muelles. Digo, sí, hombre, 3 muelles va a haber. Pues ahora os lo vamos a enseñar. Los muelles están ahí dentro de la nave. Ahí tenemos que ir metiendo el camión. Y menos mal que aquel es pequeñito. Nos da más espacio para maniobrar. Mirad los muelles. ¿Ves? Os decíamos que hay 3 muelles. Pero ¿veis los muelles? Os dije que estaban aquí metidos. Pues esperamos que no nos tengan mucho tiempo aquí, que nos descarguen pronto y que nos vayamos a la última descarga. A ver si llegamos, porque teníamos que estar ahí hasta las 1 y ahora según el GPS llegamos a las 2:30. Así que vamos viendo si nos descargan hoy o no. Mirad, este es el sitio aquí.
Aquí tienen guardada toda la mercancía. Hay manzanas, hay calabaza, hay patatas, hay muchas cosas. Y ahí viene Jorge. Ya hemos acabado. Ya otra descarga finalizada. Aquí vamos. ¿Qué? Ya hemos acabado aquí, ¿no? Documentación en mano y saliendo. Bueno, vámonos. Hecho para adelante. Ya hemos acabado aquí, ¿no? Ya vamos saliendo, sí. Mira, nos han dado una manzana Sí. y una naranja. Cuando ya vienes varias veces, pues creas amistades. Claro, ya te van conociendo. Y nada, mira, aquí vamos, a ver cómo vamos a salir. Uf. Veremos a ver si no le damos a la furgoneta esa. Mira qué estrecho. Ah, no, mira. Tenemos sitio ahí delante. Mira, que es muy estrecho. Aquí tienes que ir poquito a poco, poquito a poco. Como dicen, con 1000 ojos. Y que al ser también un taller, hay muchos coches en la emplanada. Pero bueno, Nada, ya hemos salido. A ver si tenemos suerte ahí en Holanda, sí. Bueno, Y nos descargan. vamos a ver. Esta era la descarga que habíamos dicho. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el sitio? Mirad cómo se ve cuando pasas por la calle. ¿A que la primera vez no entraríais ahí? Bueno, igual somos nosotros más asustadizos, ¿no? Pero con Puede este ser. tipo de vehículos más vale ser así, porque si no te ves pillado entre casas sin poder ir ni para adelante ni para atrás. Ya nos hemos cambiado. De aquí va Ana. Aquí estamos. Nos vamos a Holanda. Tenemos 3 horas hasta la descarga. A ver si hay suerte y nos descargan a la hora que llegamos. Deseadnos suerte. La vamos a necesitar. Sí. Ya os contaremos. A ver. Sí, acabamos de entrar aquí en Holanda. Sí, toca meter el país. Y nada. País comienzo. En L. Y ya está. Vamos. Y seguimos. Siempre tenemos que meter el país en el que entramos, en el tacógrafo. La nueva ley. ¿Ves? Todo el mundo se para. Todos los camiones entran. Y meten el país. Me imagino el que sale y entra a lo mejor 10 veces al día, ¿te das cuenta? Aquí puedes tirarlo. Mirad, ya vamos entrando en Holanda. Nederland. ¿Qué tal? Aquí vamos. Bien. Aquí hay que comprar la euroviñeta. Sí, esa es una tasa con la que te da acceso. A ver cuántos países son. Me parece a mí que son 5 países. Creo que es para Luxemburgo, Holanda, Suecia y Dinamarca. Y alguno más, creo. Tú pagas esa tasa, la compras y ya te da por un día acceso a todas las autopistas. Sí. Nosotros, como hemos cruzado ayer Luxemburgo, subiendo, pues saquemos ahí la tasa por internet para 2 días, para ayer y para hoy. En el caso de que hoy no nos descarguen y nos tengamos que quedar aquí, pues nos toca esta noche pues sacar otra.
¿Veis este canal? Por aquí pasan los barcos. Es un acueducto que lleva agua y pasan los barcos por encima. Esto es Holanda. Este país es muy interesante. Cuando tú vas por debajo justo y en ese momento pasa un barco, se ve chulísimo. Lo que pasa es que para que coincida eso, tiene que pasar. Tenemos que venir mucho por aquí. Pues sí. Qué campos. Mirad que llano. Faltan las ovejas. ¿Dónde están? Aquí no hay en este campo. En otros campos anteriores estaba lleno de ovejas. Aquí las ovejas son muy gorditas. Con toda esta hierba, imagínate. Tienen mucha hierba. Mirad que valla. Ni se ve. Es tan grande. Es como de diseño, ¿no? Yo creo que sí. No sé qué utilidad tendrá. A ver cómo nos recibe. Llevamos tiempo sin venir por aquí. Sí, bastante. ¿Un año? ¿Puede ser? Yo creo que sí. Y aquí estamos. Todavía se ve movimiento de camiones. Ojalá estén abiertos. ¿Nos estarán esperando? No lo sé. Lo descubriremos en un minuto. ¡Qué bien! Nos acaban de dar muelle. ¿Ves? Esa es la mercancía que les traemos. Ahora voy, quito las barras que sujetan la mercancía. Así. Y ellos se encargan de todo. Como veis, estos son los palets que tenemos que guardar. Por si no sabéis dónde los guardamos y cómo, tenemos un vídeo por ahí de cómo lo hacemos. Si queréis verlo, vale. Ahora nos metemos en el muelle y ya ellos se encargan de todo. Ya nos han descargado, todo ok. Ya estamos vacíos, esperando retorno. Y con este chocolate caliente que nos han regalado, nos despedimos. Por llegar tarde. Nos ha regalado encima de todo un chocolate caliente. Imaginaros, ¿eh? Si somos buenos. Si es que Holanda es otro mundo. Bueno, pues nada, nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Hasta pronto.